Amigos y amigas de La Respuesta, lo primero de hoy es invitarles a que lean la pregunta, el blog La Pregunta, que saliera el miércoles de la semana, bajo el título La demolición de la honra y las incógnitas de su paternidad. Apareció miércoles, las reacciones de amigos han sido muy favorables y con él yo cumplía el deber de enfocar algo que había sobrevenido en forma no tan abrupta, porque fue anunciada y denunciada por el equipo de apoyo del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, como campaña sucia. Eso interrumpió en gran modo el programa de La Respuesta, porque se hizo evidente que era un tema a tratar inaplazable, porque convenía a la orientación pública. En la pregunta, ya por escrito, se hacen precisiones que ojalá muchos de ustedes puedan procurarla. Google, Marino Vinicio Castillo, La Pregunta. Sale de inmediato. ¿Qué ha ocurrido? Que la semana me sigue dando fuentes más que frutos de noticias y de informaciones que debo tratar, y tengo que aplazar nuevamente la que me propuse de transcribir en la pregunta y expresar en la respuesta todo el tiempo en la lucha de advertencia sobre el peligro de la droga para nuestro país. Aquellas dos conferencias, la de Bruselas, la de Valladolid ante los albirantes, el discurso en ocasión del otorgamiento del doctorado honoris causa del Instituto Superior de Defensa, el ISUDE. Lo tengo que aplazar porque los acontecimientos de la semana en el orden político son fluidos, interesantes, y se corre riesgo, si uno no los toca, de que pierda eficacia la explicación. Hay una que viene del exterior. En El Salvador, la hermana República del Salvador, se produjeron unas elecciones y un joven de apenas 37 años, Nayib Bukele, ganó en primera vuelta esas elecciones. Él había sido alcalde de San Salvador por el Frente Farabundo Martí, pero se caracterizó en su campaña presidencial, una vez apartarse de esa organización, que es un partido tradicional, con una tradición guerrillera, bueno, hacer una campaña típica, dependiendo mucho de las redes, del Twitter, no asistiendo a debates televisados. Parece que el padre es muy opulento, tiene fortuna y tiene medios de comunicación, no sé, no estoy enterado totalmente. Esas elecciones despertaron mucho interés aquí y ya han aparecido algunos
de esos áulicos y servidores de los planos de gran poder, oligárquicos, que yo muchas veces llamo las ratas lumínicas, a hacer insinuaciones muy entusiastas de que eso que ocurrió en El Salvador puede ocurrir aquí. Eso me llevó a pensar, es bueno decirle al país, primero algo sobre lo del Salvador, para que se ajuste su comprensión más a lo que puede estar en curso aquí. En El Salvador se han producido administraciones de gobierno sucesivas durante 20 o más años, entre dos fuerzas tradicionales, una de derecha, la Arena, y otra de centro y de izquierda, el Frente Farabundo Martí, que fue el que libró la guerra heroica de la sublevación guerrillera aquella que electrizó a medio mundo. En un país tan pequeño desarrollaron una guerrilla enormemente eficaz y muy encarnizada, es decir, con grandes arrestos y ¿por qué no? Mucho valor, mucho coraje, de izquierda. Ocurrió que cuando le llegó la hora de poder, algunos de sus hombres, electos presidentes, con el fervor de multitudes, ocupando la presidencia, se corrompieron. Uno de ellos ya murió, no debo referirme a él, pero con un expediente desagradable de más de 100 millones de dólares. Otro, exiliado en Nicaragua, del Frente Farabundo Martí, con unas acusaciones del orden de 300 millones de dólares apropiados. Es decir, que hombres guerrilleros, así, elementos notables de la guerra en La Paz, fracasaron. Y el partido colapsó de toda la importancia que tenía, dominante, las conductas desviadas, corruptas de esos exponentes, disminuyó el afecto público y este joven, que parece que tenía filiación, se apartó, fue alcalde de San Salvador, como expliqué, va a unas elecciones y se da el caso de que el partido al cual él pertenecía apenas sacó un 14%. En la derecha ocurrió algo parecido. Hay un expresidente, Saca, que trabajó proceso severo con una malversación de sobre 100 millones de dólares. También ocurrió que ese centro de la derecha y el centro derecha se redujo, creo que a un 31%, y esto le dio paso al triunfo del joven, que se había apartado del Farabundo Martí por el asco, el desastre de la corrupción. Es decir, ese es básicamente a grandes rasgos el escenario del Salvador, dicho a distancia, que yo tampoco conozco los pormenores, los detalles, y eso es otra cosa. Entre nosotros, eso despertó ese entusiasmo a que me refiero de las ratas lumínicas. Entonces comienzan a insinuar si eso puede pasar aquí. Algunos amigos, comentando esos eventos, me decían, aquí puede que no pase nunca, porque el dominicano tiene su filiación y es muy aferrado a ella, el dominicano habla de política las 24 horas del día, y el que es PRDista es PRDista hasta la muerte, y el que es reformista hasta la muerte, y el que es PLDista hasta la muerte.
Esa es la posición de amigos que entienden que pueden examinar la política con criterios que están un tanto rezagados, porque no comprenden la dinámica y la velocidad que muchas veces asumen sucesos que conmueven la atención pública, que socavan y menguan el seguimiento. Un ejemplo, el PRD. El PRD de Peña Gómez. ¿Dónde está? El que conserva las siglas, una expresión mínima de apenas un 5%. El moderno que se estableció fue un invento. No tendría que decir como una especie de ensayo. Partido Revolucionario Moderno, que era una forma de decirle al anterior antiguo, obsoleto, dinosaurico. ¿Por dónde andan? No pueden, no han podido y evidentemente no van a poder asumir una expresión importante de partido de oposición. Desde luego, claro, está en las bases y en las raíces de ese desastre hay mucho drama. Han pasado cosas, el suicidio de Antonio Guzmán, bajo el acoso agobiante y terrible de la persecución anunciada por sus propios compañeros, la experiencia aquella desastrosa de Jorge Blanco, y entonces en el 2000 una especie de terremoto liquidador de lo que podía quedar de esa situación. Y vino como remate, se podría decir, esa formación política que tuvo un liderato importantísimo, popular, con una oratoria electrizante, bueno, y un seguimiento muy sólido. Eso desmejoró y se ha demacrado, y se sabe por dónde anda, o no se sabe por dónde anda. El objetivo pasó a ser el de Juan Bosch, el PLD. Caramba, ya lleva 5 periodos, 96, 2000, 2004, 2012, 2012, 2020. Entonces el antisistema, la antipolítica, se anima mucho porque ha progresado en el agrietamiento de ese partido de poder. Claro, contaron con ventajas. Uno de sus dirigentes más importantes, que fuera primer ministro del gobierno de Leonel Fernández, en el año 6, para el año 7, por ahí, se apartó del partido. Hubo resabios, hubo problemas internos, los problemas y esa que ocurren regularmente, no es necesariamente esto excepcional. Pero ese tiempo de ostracismo, de separación del partido, sirvió como escenario para que fuerzas externas apoyaran su proyecto. Su proyecto no prendía. Y llegó un momento en que en las elecciones cruciales, en que se iba a debatir en el año 12, su candidato, que era el ex primer ministro de entonces, actual presidente de la República.
tenía una puntuación en las encuestas todas muy baja. Le llevaban 22 puntos. Naturalmente contó con decisiones interesantes del presidente de entonces, en el periodo 2008-2012, Leonel Fernández. Primero, se rehusó a intentar una reelección para un tercer periodo. Segundo, asumió la candidatura de su partido en forma tal que el presidente actual, Danilo Medina, llegó a decir en un rasgo de sinceridad: Leonel ha trabajado en esta campaña con más que si hubiese sido una campaña propia. Eso en gran medida pareció salvar la unidad y la consistencia de ese partido de Juan Bosch. Desde luego vinieron los disturbios institucionales que todos conocemos. Se presentaba la cuestión de saber si en el 16, vencido el plazo del primer periodo del gobierno de Medina, cabía o no la reelección para un segundo periodo. ¿Cuál fue la posición de la respuesta de su productor, del partido que preside, la Fuerza Nacional Progresista? Cabe, es posible intentarla, la reelección del 16, pero se hace necesario apoyarla en un referéndum consultivo en el cual el país se exprese en un sí o un no. Y luego de aprobada la reforma, conforme a la Constitución, un nuevo referéndum aprobatorio. Eso le daría una legitimidad absoluta al intento de reelección y fortalecería enormemente la detentación del poder político en nuestro país. Yo sostuve, si a Leonel Fernández, Danilo Medina, le hubiese dicho: Leonel, yo quiero un periodo más. No me alcanza el tiempo, he intentado obras que no he podido terminar, pero evidentemente necesito que tú me des solidaridad. Vamos a aprobar una ley de referéndum porque la Constitución del 10, tu Constitución, mandó hacer esa ley dentro del periodo de 5 años. Si la Constitución es del 10 y estamos en el 15, se ha vencido. Vamos a aprovechar, aprobamos la ley de referéndum, yo confío en tu apoyo y mantenemos la normalidad institucional, no la turbamos, no nos metemos en camisas de 11 varas, para decirlo en la forma simpática en que el pueblo se expresa. No se hizo así. Se escogieron los peores caminos, los peores caminos. Nosotros, y yo particularmente, fui insistente, ahí conservo la respuesta de esos tiempos, advirtiendo del peligro inmenso que eso implicaba y diciendo: se va a ilegitimar el poder, va a generar escándalos, va a ser debilitante, tengan cuidado, el deterioro no se hará esperar. Bueno, todo eso vino. Bueno, vino de tal modo que del propio gabinete, ministros importantísimos, bueno, los más importantes se podría decir,
se permitieron escribir un librito para censurar y considerar una negociación repugnante, mercantil, repugnante, la compra de legisladores, para poder hacer una asamblea revisora que modificara la Constitución. Oigan, ¿hasta dónde llegó eso? Naturalmente, pasó. Había una portentosa propaganda dirigida con la destreza diabólica de un Joao Santana, que todos sabemos cómo lo acarrearon desde el palacio mismo para juzgarle en Brasil y está condenado. Pero sigue vigente su influencia y los afectos y las gratitudes debidas. Además, es depositario de muchos secretos peligrosos. Entonces, en estas condiciones, la semana se emborrona. Se emborrona porque se produce un almuerzo. Miren lo que es el tiempo político, atiendan ustedes esto. Un almuerzo no es un acontecimiento que puede generar efectos políticos trascendentales. ¿Sí? 5 precandidatos del partido de poder que habían arriado velas en los últimos 2 meses, de repente aparecen almorzando y dando desde ahí declaraciones muy severas, muy duras, especialmente objetando a Leonel Fernández, al presidente del partido, presidente 3 veces de la República Dominicana, en 3 periodos espaciados, 2 y 1, y hacen una serie de afirmaciones, algunas de ellas hirientes, lo que resultaba incluso penoso, porque el que ve ese almuerzo entendía que era un consejo de gobierno, un mini consejo de gobierno de Leonel Fernández. Todos fueron funcionarios importantísimos del gobierno de Leonel Fernández. Pero está sembrada la cizaña para la división, para el desencuentro, para la ruptura. Porque el partido de Juan Bosch es el otro blanco, que la antipolítica y el antisistema político aspira. En un momento en que los fines no son necesariamente electorales, que es la parte más peligrosa. Entre los móviles que han guiado e impulsado a esos que han tramado contra el sistema de partido político, contra la honra del político, haciéndolo el corrupto por antonomasia. Si usted es político, usted es un ladrón. Esa es la sinonimia que quieren establecer, como una manera de producir el efecto del Salvador. Derrumben el otro. Y vamos a ver, dentro de la galería de muñecos de porcelana que tenemos, a quién podemos sacar que no tenga nada que ver con ese estercolero del partido político. Lo cual es una falacia enorme. Porque entre nosotros, cuando se examinen los niveles de corrupción, hay que buscarlo tanto en el sector público, que son niveles preocupantes y reprochables, como en el sector privado, que no se sabe en esa gavela quién gana. Entonces, la República como que se estremece, ¿no? ¿Y esto qué es? Arriaron velas y ahora levantan velas y salen con unos bríos diferentes y comienzan a circular los rumores
las causas posibles para que se produjera esa especie de resucitación o de ese despertar de una catalepsia, ese resucitar de esas precandidaturas. Nosotros tenemos una tesis y queremos entregarla hoy. Ya la hemos anticipado en afirmaciones, pero hoy la queremos dar formalmente. Está conectada con las cosas que han ocurrido. Dijimos hace algunas semanas, las relaciones con China eran previsibles y en gran medida inevitables, pero el momento en que se han hecho y la forma en que se hicieron, esas relaciones formalizadas con el desprecio de las relaciones anteriores con Taiwán, ha sido impertinente y peligroso. Y Danilo Medina de algún modo fue inducido a error. Siendo tan astuto y tan diestro y tan saorí en la percepción, en el olor de la cuestión política, se perdió. Se perdió en lo claro, se podría decir usando la lengua llana. Se perdió en lo claro, y si uno examina a Leonel Fernández, que pasó 3 periodos con administraciones, sobre todo los últimos 8 años de Obama, con relaciones agradables con los Clinton y el Partido Demócrata y los liberales de Washington, con las relaciones agradables que se llegaron a establecer entre China y Taiwán, cuando se hablaba ya de una sola China y 2 sistemas, se pudo haber hecho, se pudieron haber establecido las relaciones, pero no se establecieron. Ahí hay una diferencia clara entre la percepción de la geopolítica mundial de Leonel Fernández y la percepción turbada, porque la turbaron, yo no creo que esa sea su esencia, que ese sea su índole, de Danilo Medina. Cuando eso se produjo, nosotros dijimos, no hay reelección posible. Bueno, intentarla sería una temeridad. Se tendrían que producir forceps traumáticos, institucionales, arriesgadísimos. Si se intenta por la vía de fallo judicial, sería un desastre. Un desastre que incluso llegamos a leer un fallo del Tribunal Constitucional que fue mortal por necesidad, que calificaba en el Ordinal 913 de la lectura del artículo 267 resulta la imposibilidad de que cualquier órgano distinto a la Asamblea Nacional Revisora modifique la Constitución, pues permitir que el Tribunal Constitucional o cualquier otro órgano del Estado modifique o anule alguna disposición de la Constitución sería usurpar el poder constituyente, atentar contra el orden constitucional y democrático, perpetrándose un golpe a la Constitución. Aparecieron los oficiosos dando consejos, una serie de, es ridículo, pero una serie de juristas que han aparecido casi en plaga. Es posible, bueno, una serie de disparates. Es un fallo del Constitucional.
que vetaba totalmente la posibilidad de la reelección. Pero la situación en la región, los conflictos, Venezuela, Maduro empecinado, muy verde en permanecer, la comunidad internacional volcándose, forzando su salida y la realización de elecciones libres y limpias a corto plazo. Y Evo en Bolivia, Evo Morales, es un aymara en una sociedad totalmente diferente a la latinoamericana típica, que perdió un referéndum para un cuarto periodo, pero lo logró a través de un fallo del Tribunal Electoral. Ortega en Nicaragua, que consiguió un fallo para repetirse. Bueno, aquí se animó el grupo reeleccionista, ¿no? Gente con sus miedos y sus agendas propias y que entiende que tenía que permanecer Danilo Medina contra viento y marea. Lealmente el amigo, que todavía sigue siéndolo, le digo de muchas maneras, no lo intente. El tiempo no es favorable y de intentarlo se va a producir o se pueden producir situaciones muy dolorosas, porque el poder del norte está hoy en otras manos. El poder del norte está librando batallas con medio mundo, pero una de las cosas que más le afectó y lo enojó fue la entrada de China al Caribe con la predilección exquisita de ese pueblo milenario que dijo y elogió a la República Dominicana como su centro fundamental para desde aquí difundir su presencia en la región. Y le invoqué un libro interesantísimo de Kaplan, La venganza de la geografía, para decir, estamos en el vientre de Estados Unidos, en la frontera sur, tenemos muchas vulnerabilidades. Este es un desafío que no es posible. Recuerden, incluso examinando quiénes pudieron ser los instigadores de ese error, decía, el primer ministro tuvo mucho que ver, extrañamente porque él es un hombre de extracción de USAID, cómo iba a trabajar en favor de las relaciones con China en estos momentos. Los chinos se encargaron de hacer la prueba, felicitándole por el interés a él y a su equipo del gran logro. ¿Por qué lo hacía? Me preguntaba. Había que cortar los puentes posibles que pudiera haber entre Danilo Medina y la administración Trump para comenzar a rectificar y a reajustar todo el desastre, no inmigratorio, no, el desastre de invasión que ellos lograran establecer en los últimos años. De 1,5 millones, quizás ya cerca de 2 millones de ilegales del vecino estado. Entonces ahora el momento no es puramente electoral, el momento es que si el partido de Juan Bosch se descalabra más de lo que lo van llevando, es una forma de descabezar aún más la República Dominicana. Porque los intereses de la traición que trabajaron tan exitosamente hasta la llegada de Trump, lo que han hecho es posponer temporalmente sus intrigas y su trabajo, esperando primero un juicio político contra Trump y la destitución de Trump, o que no pueda aspirar a un segundo periodo para reanudar con la geopolítica dirigida por los liberales de Washington, la fusión. Fíjense las cosas que hay implicadas en esas situaciones. Pero comienzan a producirse las reacciones de allá que no son de Trump. Ya no es el Twitter de Trump, ya no es
la forma pintoresca, para mucha gente desagradable. Nosotros la recibimos con mucho agrado porque las posiciones de él son las posiciones que más favorecen a la República Dominicana. Yo tengo aquí el discurso que él pronunciara en la Unión, que mereció un 76% de aprobación. Y la verdad que es una joya. Y habla del muro. Y habla del muro, y habla del terrorismo, y habla de la criminalidad, y habla de la droga. Todo lo que son peligros nuestros son parecer de él. Entonces, en esas condiciones, comienza a reaccionar Washington, pero ya no a nivel del presidente Trump nada más. Una comisión bilateral de representantes demócratas y republicanos, con senadores demócratas y republicanos. Es decir, es la posición de Estados Unidos, viniendo del Congreso. Toman a Evo Morales y le dicen y le advierten que no es posible, que es una aventura, y comienzan a dictar, a repetir su doctrina al respecto, que ya aquí la habían adelantado. La embajada había hecho publicar una opinión de Estados Unidos sobre la cuestión de la reelección en el 2015, que parecía ser favorable para Danilo Medina, porque hablaba de la posibilidad de un segundo periodo. Hacía la invocación de Washington, que se había rehusado a reelegirse fuera de lo que estaba programado, de 2. Y sacaron el documento del 15 ahora, pero era para repetir su posición. Un tercer periodo nosotros no lo entendemos. Hay que forzar la Constitución, daña el Estado de Derecho, para nosotros es peligroso. Bueno, esa comisión que ahora opina y resoluta, dispone su posición, la fija frente a Evo Morales. Todas las consideraciones para objetar a Evo Morales se aplican en la República Dominicana. Cuando yo vi esa posición de los senadores y representantes americanos de ambos partidos, confirmé mi convicción de que no es viable la reelección y sería peligroso intentarla. ¿De dónde surge pues el reavivamiento de los catalépticos precandidatos? Parece que de algún modo el presidente le hizo saber: yo no soy opción, no voy a meterme en eso puede ser catastrófico y yo prefiero, ahora corran ustedes. Pero en ese momento llega y se acumula otro fenómeno para emborronar aún más el ambiente: la ley de partidos. El señor ministro de Hacienda, un funcionario muy importante y muy vinculado y cercano al presidente Medina, da unas declaraciones terminantes. El gobierno no puede pagar las primarias, que la hagan los partidos con sus recursos. No tiene fondos ni siquiera para la Junta. Y la gente entonces, ¿y esto qué es? Esa es la voz del presidente. Yo había dicho en la respuesta: el día que el presidente llegue al convencimiento de que no es posible su reelección, esa ley va a comenzar a enflaquecer y va a colapsar. Ella, que de por sí tiene 12 o más fallas inconstitucionales terribles, y una muy fundamental, que cuando hablaba de esas elecciones primarias no fijaba en forma clara la fuente de los recursos para utilizarla, que esa la invalida totalmente, que es por la que yo entiendo
además de las otras, que el Tribunal Constitucional le va a poner fin a esa ley inaplicable, que debe de reabsorberse con la ley general y discutirse de otro modo. Porque yo dije, Danilo Medina no va a gastar un peso, no 2.000 millones, no un peso, en una experiencia de primaria donde él no esté, o no sea posible que lo favorezca. Estamos. La Junta, al momento que esto se graba, no ha dicho, no ha fijado posición, pero tiene el mérito de que su presidente en el principio de la ley dijo, nadie está obligado a lo imposible, y hablaba de la cuestión del costo de las elecciones. Vamos a ver ahora cuál es su reacción. Bien, la realidad es que la unidad del partido de Juan Bosch está siendo tiroteada, socavada, peligrosamente. Yo tengo la fuerza moral, yo hablar de unidad, porque dije desde el principio, desde la transición del 12, escribí a ambos líderes, a Leonel Fernández y a Danilo Medina, previniéndole del peligro de la división y el desencuentro. Por eso puedo hoy hablar de eso sin oportunismo, independientemente de que se me ha secado la garganta, diciendo lo peligroso que resulta la desintegración de ese partido, que es una estructura política interesante, que alberga millones de dominicanos, que aunque ha tenido fallas porque fue interferida por una infección claramente ajena para la cuestión nacional y ha debilitado nociones tan sensibles como el territorio, la propia soberanía afectada, puede rectificar, puede reajustar, sobre todo si aprueba la ley de referéndum y al aprobarla somete al pueblo las decisiones más cruciales, como por ejemplo sería la del muro. Leonel Fernández tiene que hacer en su campaña, en mi opinión, confesiones de determinación seria de proteger la integridad del Estado dominicano, su territorio, su soberanía, su autodeterminación. Ahora, ¿el muro es un mensaje al mundo? Sí. ¿Que sea la decisión de un político? No. ¿Que sea la decisión de una expresión popular en referéndum? Sí. Todas esas cosas están ahí en el panorama. Pero bien, volviendo al principio, las cosas de la política nuestra son tan interesantes que yo, analizando el caso de el último cobro del capo, que fue ya con un nuevo deudor, es decir, primero fue el precandidato Leonel Fernández, después era el gobierno el deudor. Claro, le restituyeron todos sus bienes, ¿no? Y ha tenido un auge que parece un funcionario de caravana, ¿no? De protección y decidiendo la política nacional. Ahora el último cobro vuelve a su deudor original. Eso es parte de eso. Pero cuando yo le puse el título, Las incógnitas de su paternidad, dije, es posible que en el palacio y en el poder existan los inconscientes y estúpidos envenenados que aplaudan la situación. Pero evidentemente yo creo que el paso de ahora es estratégico de otro poder, el del narco internacional. Me puse a buscar papeles y de repente me encontré con mi libro. Oigan lo chocante que es esto. El remolino del juicio. Quirino como trasfondo.
si me hace el favor el maestro, para los jóvenes que no saben de su existencia. Este libro lo escribí yo a raíz de un juicio que se me formara bajo imputación de un delito de palabra, que yo había ultrajado y difamado a un dirigente político muy vinculado al expresidente Mejía. Me llevaron a proceso, me condenaron, me descargaron, en primera instancia me descargaron de difamación, pero retuvieron algo pintoresco. De todos modos me condenaron a $1.000.000 por las mortificaciones familiares. Naturalmente, entre esas mortificaciones figuraba la de la vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia entonces, esposa de quien me acusaba. En ese libro están datos interesantísimos acerca de las relaciones entre ese expresidente que fue testigo de la causa. Ahí figuran sus declaraciones. A puerta cerrada, claro está, a petición de la defensa. Y no solo eso, sino el papel de ese hombre que yo ponía, Quirino, como trasfondo. Hay una parte en que yo digo, no tengo tiempo para leerlo, se la prometo para la próxima. Quirino no es Quirino. Ese es el error. Quirino es un representante exponente de otras fuerzas mayores, de mayor compulsión, de mayor opulencia. Eso está explicado aquí. ¿Por qué? Entonces, algunos amigos, durante el juicio, yo tenía una defensa joven, brillante, ¿no? Mi hijo Juárez y mi otro hijo afectivo, Tony Delgado. Y yo les decía, cuando ellos exhibían las pruebas del expresidente Mejía brindando vino con Vladimir García, que era miembro de la banda de que fueron extraditados, algunos de ellos, incluso bajo proceso en Nueva York. Yo les decía, miren, la copa de vino que están levantando ahí, que era entonces candidato, el expresidente, no significa tanto como ese helicóptero. El colibrí. ¿Dónde estaba el nido del colibrí? Era mi pregunta. ¿Dónde dormía el colibrí? Junto al helicóptero presidencial en un aeropuerto, en una base militar. Un helicóptero presidencial en una base militar tiene una serie de exigencias de cuidado y protección en el mantenimiento, en el acceso, porque se teme siempre que el mal y la gente que maquina horrores pueda sabotear el helicóptero presidencial. ¿Cómo puede ir a parar al hangar junto a ese helicóptero siendo propiedad y de uso de este señor Quirino como trasfondo? Él se encargó ahora con sus declaraciones de despejar las incógnitas. Habló de la amistad, de la devoción, del sentido admirativo que tiene por él. Claro, ahí está la pista de Elías Piña, ahí están los ascensos, ahí está todo lo que se produjo en la relación personal. Pues en base a cosas de esa ralea, se ha pretendido y se va a pretender demoler la honra ya no de Leonel Fernández, sino del sistema de partido político. ¿Por qué? Porque esa confesión de Quirino, hablando de sus relaciones con el expresidente Mejía, lleva al convencimiento internacional de decir, pero bueno, es un narcoestado,
íntimo amigo de un expresidente y deudor, otro expresidente, de cientos de millones de pesos. Pues ese Estado está en manos del narco. Eso no es un daño colateral, ese es un daño fundamental. Y ese narco es el tercer elemento componente de lo que yo he llamado el pacto implícito que existió cuando la geopolítica la dirigían los liberales de Washington. El alto empresariado haitiano con parte mínima pero muy importante del alto empresariado nuestro. Y la droga del mundo, sin acuerdo previo, convergiendo en este escenario fascinante de la República Dominicana, de los 5 aeropuertos internacionales, de los puertos de gran calado, situada en el mismo trayecto del sol, según decía mi maestro inolvidable Pedro Mir, nuestro poeta nacional. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, 33 televisión abierta, 3 del cable. Domingo a las 11 de la mañana, nuestra versión central, que ya nos adelantó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado. Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio, 8 de la mañana de domingo. Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Impacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo y 9 de la mañana de lunes. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Saben ustedes además que la radiodifusión está a cargo de, en la versión central, de nuestra inolvidable, invariable aliada Radio Real de La Vega, que asimismo difunden nuestros contenidos Diario Horizonte de Nueva York, Diario Digital Dominicano. Hit 92 en la mañana a las 6 de la mañana de domingo para el sur de la República. Y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que pasan nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.